Allá enfrente tenemos una planta aromática que le va a dar sabor a un nuevo helado loco. Bueno, me voy a acercar por acá a la planta aromática responsable de un nuevo sabor de helado loco. Miren, acá la tenemos cerquita. Se trata de la chinchilla o también conocida como huacatay o suico. Su nombre científico es Tagetes minuta. Voy a cosechar algunas de sus hojas, las voy a llevar a la cocina y las voy a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Hoy el huacatay se va a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Para el que no conoce el huacatay, ahora les va a aparecer en la pantalla un video donde les cuento de qué se trata esta deliciosa aromática. También se los voy a dejar al finalizar este video. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de la preparación del helado. Lo primero que voy a hacer es retirar cada una de sus hojitas. Hacemos eso y continuamos. Bueno, acá tenemos 15 gramos de hojas de huacatay. Ahora vamos a la cocina. Acá tenemos un recipiente con medio litro de agua. A este recipiente le vamos a agregar las hojas de huacatay. Bueno, una vez que tenemos las hojas de huacatay en el medio litro de agua, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego y lo vamos a dejar a una temperatura media. Lo que queremos hacer ahora es una decocción de las hojas de huacatay. Ahora vamos a dejar que el agua tome punto hervor. Una vez que el agua toma hervor, vamos a dejar hirviendo durante 5 minutos más, así el huacatay nos regala todo su sabor. Luego de 5 minutos hirviendo, apagamos el fuego. Ahora voy a dejar enfriar para el siguiente paso. Bueno, una vez que dejamos enfriar la decocción, lo que vamos a hacer ahora es colarla y para eso vamos a utilizar un colador. Vamos a colar la decocción y continuamos. Bueno, una vez colada la decocción, la vamos a agregar de nuevo al recipiente. Y ahora lo llevamos a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego a una temperatura media. Ahora le voy a agregar azúcar. Esto queda a gusto de cada paladar. Yo en este caso le voy a agregar 3 cucharadas. Ahora a revolver. Lo que necesitamos hacer es una reducción. Con paciencia esperamos que esto reduzca y continuamos. Bueno, luego de unos minutos la decocción ha reducido, así que ahora voy a apagar el fuego, voy a dejar enfriar y luego continuamos. Bueno, por acá tenemos la reducción de la decocción de huacatay. Para esta receta necesitamos 3 cuartos de compotera o el equivalente 200 centímetros cúbicos. Y por acá tenemos la crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta vamos a utilizar un pote chico de 200 mililitros. Ahora lo que voy a hacer es unir los dos ingredientes. Bueno, ya tenemos unidos todos los ingredientes. Miren qué linda pinta que tiene esto. Bueno, ahora resta traer la heladora y continuar. Bueno, llegó un muy lindo momento y es el de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor huacatay. Ahora les muestro el proceso. Este es un momento mágico
donde se unen todos los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado loco. Espero que les guste. Bueno, listo, trabajo concluido. Miren cómo ha quedado este helado de Huacatay. Súper cremoso. Esto me está invitando a probarlo. Así que ya mismo me voy a servir en una compotera, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el helado loco de Huacatay. Bueno, llegó el momento más esperado por mí del video, el momento donde paso a probar el resultado final de este nuevo sabor de helado loco. En esta ocasión, helado de huacatay. El huacatay, una hierba andina increíble, deliciosa. Bueno, acá estoy, muy dispuesto a probarlo. Cucharita en mano, compotera, una buena porción de helado y ya mismo voy a pasar a probar el helado huacatay y luego les cuento. Bueno, vamos a atacarlo. Mmm, mmm, sabía que no me iba a decepcionar. Otro nuevo sabor de helado loco, delicioso, exquisito, se los recomiendo. Helado de huacatay. Mm, me río porque cuando empecé a cultivar esta hierba andina, jamás me pensé que iba a ser un helado. Algún día lo iba a convertir en un helado, increíble. Y es una delicia. Voy a comer un poquito más, lo disfruto y luego les hago un resumen, pequeño resumen del sabor de este nuevo sabor de helado loco. Mm, Una cucharita más. Luego voy a seguir. Cuando deje de filmar, voy a seguir. Mm, Delicioso. Ahora les hago el resumen del sabor. Para aquel que ha probado el huacatay o ha sentido su aroma, les puedo contar que el aroma del huacatay está en el sabor de este helado. Ese aroma que es espectacular, delicioso y muy original está en este sabor. Y para aquel que nunca ha probado el huacatay o ha sentido su aroma, tendría que describir con algo conocido, podría ser una mezcla entre manzanilla y menta, el sabor de este nuevo helado loco. Más o menos por ahí, manzanilla y menta, imagínense por ahí. A este nuevo sabor de helado loco lo podría describir como el sabor a campo. El huacatay a mí me remite al campo, a esas verdes praderas donde hay huacatay. Su aroma es inconfundible. Bueno, en este sabor de helado loco podría describir que es sabor a campo. Ahora al finalizar este video les voy a dejar un video en especial donde les cuento bien de qué se trata el huacatay, también conocido como suico o chinchilla. Esta hierba aromática andina es increíble. Bueno, les voy a dejar un video en especial donde les cuento bien de qué se trata. Bueno, ya me voy a despedir porque tengo que hacer algo muy importante, seguir comiendo helado de huacatay. Pero antes, los invito a que se queden en nuestro canal y que visiten la sección de helados locos, porque tenemos muchísimos otros helados. Los invito. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.